Amigos, esto en Rusia está escalando de nivel demasiado rápido. Hoy por la mañana, el ataque más devastador que Rusia había lanzado sobre Ucrania jamás se dio. Ucrania está totalmente paralizado en la oscuridad en estos momentos, pero ahora, que es de lo que vamos a hablar también, hace apenas 3 horas, Washington acaba de autorizar un bombardeo a Rusia con sus armamentos. Por supuesto, como siempre, usando a Zelensky para que jale del gatillo mientras ellos apuntan el arma. ¿Qué pasó? Vamos a comenzar por la escalada de este conflicto en menos de 12 horas, porque Ucrania, pues hoy amaneció en las tinieblas, literalmente. Literalmente, los ataques que Rusia lanzó durante la noche dejaron sin electricidad a buena parte de Ucrania. Casi se habla, de hecho, de que todo el territorio ucraniano estaría paralizado en estos momentos y en la oscuridad. Desnudaron por completo toda la vulnerabilidad de los sistemas de defensa de la OTAN. Los burlaron todos. No pudieron parar. El ataque, amigos, realmente es un ataque masivo que ahora les voy a mostrar en pantalla el mapa, pero antes déjenme mostrarles el contexto, porque ahora que vayan a ver en un momento qué zonas estaban siendo bombardeados, todo básicamente. Fue un ataque total, como jamás Rusia se había lanzado así. No es que no pudiera, ahora nos queda claro que es que no quería. Pero bueno, perdió la paciencia. Rusia lanza este ataque. Hablamos del golpe más devastador que se ha visto jamás desde que se inició este conflicto en Ucrania. No hablamos de unos cuantos misiles o de drones como usualmente se dice. Esto ya fue una ofensiva masiva. Fue sincronizada. Barrieron con toda la infraestructura ucraniana clave. Todo. Desde centrales hidroeléctricas, subestaciones eléctricas, redes ferroviarias, todo. Fue un ataque impresionante. Y lo que queda ya claro aquí es que el ejército ruso no solamente ejecutó una operación a gran escala que el mundo jamás había visto, ahora les voy a decir cómo lo hace porque es impresionante, sino que además está dejando claro que tiene ya la capacidad de asestar un golpe mortal en cualquier momento y que si no lo había hecho era porque no quería hacerlo. Ahora, la pregunta que flota yo creo que aquí en el aire es ¿por qué ahora sí quiso? ¿Qué lo hizo perder la paciencia? Y cómo está respondiendo Washington precisamente a estas horas ya al golpe que estamos viendo que los está dejando al borde del colapso. Porque esto es algo para lo que la OTAN, créanme, no estaba preparada. La OTAN no veía venir este ataque, tampoco veía venir esta pérdida de paciencia de Rusia. Y ya vemos, justo por cierto, cuando el invierno ya está entrando. Y la logística ucraniana, pues está en estos momentos que estamos hablando, sí que podemos decir que están en ruinas, están paralizados por completo. Es un jaque mate, de verdad. Es un ataque totalmente devastador que se lanzó. Fíjense, iniciaron a atacar desde el sábado por la noche. Desde el sábado por la noche desataron el caos de Ucrania y pues los primeros drones que lanzaron fueron drones Geran 2 y aparecieron precisamente estos primeros reportes en el cielo, obligando a las defensas aéreas ucranianas pues a desplegar lo que muy pocos vieron venir, que fue un ataque devastador. Ahora les vamos a mostrar imágenes, pero Alba, un ataque así no se había visto jamás desde que inició este conflicto. No, y es que ya estamos viendo cómo está escalando más esta situación y también estamos viendo cómo la administración de Biden parece soplarle a todos los fogones que tiene encendido, a todos los mecheros que tiene en el mundo, como para recibir con una muy cálida, guerrerosa bienvenida a Donald Trump, sobre todo en esta parte del conflicto que él dijo que cuando él llegaba al otro día lo terminaba. Obviamente la guerra no termina el otro día, tal vez, pero sí el apoyo financiero de Estados Unidos. Y entonces hoy vemos que Biden está ahora sí que rascando en los cajones de la Casa Blanca hasta las últimas monedas para darle toda Ucrania antes de que llegue Donald Trump. Y ahora sí que llegue y que no tenga ni dinero ni nada para seguir con su plan que trae, su plan de gobierno. La cosa es que se le está pasando la mano porque ahora con esto lo que estaría a punto de desatarse es una guerra ya directa, porque Rusia había advertido mucho esto. Lo que Biden acaba de autorizar, que Alba nos va a mostrar esta información
que acaba de sacar apenas hace unos momentos el New York Times y todos los medios ya lo traen, de cómo Biden ya ha autorizado bombardear Rusia. Amigos, esto es una locura. Es algo que jamás en la historia de la humanidad moderna se había visto, que una potencia autoriza el bombardeo de otra, que Estados Unidos autorice bombardear suelo ruso a través de un tercero, que da igual, francamente. Vean primero el ataque, que da igual me refiero porque aquí lo que cuentan son quienes realmente están involucrados, que sería Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos, a través de la administración de Biden, atacando suelo ruso. Queda muy poco para que Biden deje la silla, pero se está asegurando de incendiar todo el mundo de la mejor manera posible o de la peor. Miren el ataque que lanzó esta mañana Rusia sobre todo Ucrania, que fue brutal. Y después déjenme contarles cuáles son las reacciones, cuáles fueron los objetivos y cómo este objetivo ya está escalando demasiado rápido. В центре! Упало в центре! Estamos viendo las imágenes y dice Alba, qué miedo. Francamente, sí. Qué miedo, le digo, a la persona que estaba grabando, no, yo no lo podría hacer. Yo estaría buscando ponerme, pues, en tratar de encontrar un lugar seguro para mí y mi familia, porque en ese momento no sabes si viene otro de más corto alcance y te va a caer a ti. Porque lo que estábamos viendo no eran aviones, eran misiles. Entonces son misiles que tienen unas pequeñas, como aletitas. También hay drones que les llaman drones suicidas, que van y caen en un lugar, explotan y se ven como aviones. Pero nada de eso estaba tripulado. Pero sí le digo, qué miedo ver esas imágenes y saber que tu gobierno y que sus aliados pues te están agarrando como ficha de cambio. Sí. Que no les importas. Y que lo que viene todavía es peor. Bueno, esos ataques, amigos, porque las imágenes están abundando, pero déjenme les cuento que después de esas imágenes que ustedes vieron ahí, poco después entraron, después de eso, los bombarderos rusos. O sea, esa fue la primera camada, la primera andanada de misilazos. Después llegaron los bombarderos Tu-95. También Rusia metió los Tu-160. Lanzaron oleadas de misiles Kinzhal, misiles KH-101, que también fueron lanzados desde el Mar Caspio.
y a esto todavía se le sumaron misiles hipersónicos Kinzhal. Hablamos de misiles tácticos a Iskander de los famosos Kalib, que son disparados desde barcos precisamente en el Mar Negro, y las explosiones no solamente sacudieron Kiev, sino que también ya se están reportando a estas alturas daños a Odessa, hay daños a Zaporizhia, hay daños en Kryvyi Rog, hay daños en Dnipro. Y para el amanecer ya, cuando había terminado todo esto del domingo, pues casi toda Ucrania estaba paralizado después de estos ataques. Fue un panorama brutal, devastador. De acuerdo con los datos preliminares que tenemos en este momento, los ataques dejaron sin electricidad ya más del 70% de las regiones afectadas. 70% de las centrales hidroeléctricas, que estaríamos hablando de que sufrieron daños críticos, que sufrieron falta de suministro eléctrico, que también afectó pues otros sistemas, como sistemas de agua potable, de redes ferroviarias. Pero aquí, amigos, es donde la cosa se está poniendo todavía peor, porque este nivel de devastación llega justo cuando Ucrania se prepara para enfrentar un invierno brutal. Y la ofensiva que hoy se ha desatado aquí es un mensaje político. Por supuesto que la devastación es terrible, pero no hay que perder de vista que esto también lleva un mensaje entre líneas. ¿Qué quiere decir Rusia con este ataque? ¿Por qué lo manda ahora? Pues es una advertencia a Occidente de que no iba a tolerar más escaladas después de que se habría reportado supuestamente, porque ayer precisamente Ucrania estaba anunciando que mandaba más tropas a suelo ruso. Ucrania estaba diciendo que estaba reforzando su flanco en Kursk. Muchos no entendimos esta información porque no me cabe en la cabeza cómo están perdiendo el Donbass, cómo el frente ucraniano está colapsando en el Donbass, cómo Rusia está reivindicando más territorios rusos y Zelensky, en lugar de cuidar esos flancos, decide mandar más soldados a territorio ruso, no para defender al suelo ucraniano. Bueno, aquí está la respuesta. Este es el contraataque. Apenas ayer Zelensky decía esto y hoy Rusia acelera el colapso total de Ucrania, que de alguna manera también lo va a forzar a negociar. El golpe, amigos, que hoy se está reportando al sistema energético ucraniano es enorme. Ya estamos hablando de un golpe, Alba, que sería devastador para Ucrania y que estamos viendo cómo ya le estaría cobrando la factura, porque durante las primeras horas del ataque, al menos 154 drones de estos Geran 2 sobrevolaron Ucrania. Imagínense qué tan brutal fue esto. 154 drones, muchos como los que vieron ustedes en la imagen. No es solamente, estamos hablando no nada más de un número récord que no habíamos visto jamás. Esto no se había visto. 154 drones de este calibre que fueron solo el inicio. Ya a estas alturas decían 154 drones es un ataque brutal. No, era el cebo. Era el cebo para que los sistemas de defensa ucranianos, bueno, mejor dicho, de la OTAN en Ucrania, cayeran en la trampa. Entonces, Ucrania despliega todo su sistema de defensa aérea, empieza a saturarse con los Geran 2 y luego viene una andanada de misiles rusos, de los más poderosos, que impactaron más de 100 misiles rusos que atacaron directamente objetivos claves. Estamos hablando, amigos, de instalaciones militares, hablamos de subestaciones eléctricas, misiles que cayeron en nodos de transporte, y no es solamente una cifra, fue un golpe directo a la columna vertebral de la logística ucraniana. Yo no sé cómo se van a levantar de esto. Por lo pronto ya hay cifras preliminares del lado ucraniano que no se han divulgado por completo. Repito, estas son cifras preliminares, pero estos informes independientes ya indicarían, amigos, que al menos 12 de las más grandes ciudades de Ucrania se quedaron totalmente en la oscuridad por más de 10 horas y esta situación sigue así hasta el momento en que estamos hablando. Las 12 ciudades más importantes de Ucrania. Claro que las consecuencias son alarmantes. Estamos hablando también, cuando decimos paralizados, estamos hablando en serio. Hablamos de trenes detenidos, hablamos de sistemas de calefacción apagados, hablamos de millones de ciudadanos que están atrapados en el limbo sin acceso a lo más básico. No tienen redes de transporte, no tienen nada.
Están totalmente en la oscuridad y paralizados. Y viene el invierno. Y el enemigo más silencioso de Zelensky en estos momentos es ese, el invierno. Y ahí viene precisamente su gran amenaza, porque las temperaturas en estas regiones, como Kiev o como el Donbass, pueden llegar a los menos 20 grados centígrados. Imagínense ustedes un frío de menos 20 grados centígrados sin electricidad, sin calefacción. Pues las condiciones de vida van a ser insostenibles. Muchos expertos ya ahora están diciendo, incluso el propio exministro de Energía ucraniano salió a dar unas declaraciones hace un momento y dijeron que solamente hay de 3. Nada más hay de 3 aquí, 3 escenarios posibles para Ucrania para poder hacer frente a esto. Y ninguno, por cierto, es optimista, ¿eh? El primero y el mejor de los escenarios es que Ucrania pueda hacer estos cortes de energía programados. El peor, millones de personas que van a tener que abandonar sus hogares pues para buscar refugio en zonas rurales donde todavía de alguna forma se puede quemar leña y resulta ser mejor. Y el impacto, amigos, en el frente también va a ser muy significativo porque las líneas de suministro ya están bajo mucha presión. No hay transporte ferroviario, repito, y eso todavía va a agravar más la cosa para Ucrania, sin contar pues la situación en donde ya estamos viendo como todo el apoyo logístico, todo el apoyo militar, pues se cae después de esto. Después de esto, Alba, ya no hay una posibilidad de que Ucrania pueda emerger o ser suficiente, al menos energéticamente. Este es el primer corte, amigos, y si aquí ya pensábamos que las cosas estaban bastante delicadas, Dios mío, agárrense con esto, porque lo que Biden acaba de anunciar, Alba, parece de veras una de esas noticias de casus belli de la Segunda o de la Primera Guerra Mundial, de verdad. Sí, entonces pues vamos a analizar qué fue lo que quiere hacer el tío Biden antes de irse, porque las cosas ahora se están poniendo peor con Biden. Pues Biden acaba de aprobar algo que, sinceramente, amigos, ya raya en lo irresponsable. El uso de misiles de largo alcance, ATACMS, por parte de Ucrania para atacar directamente dentro del territorio ruso. Bueno, pues estos misiles tienen un alcance de 190 millas y van dirigidos a objetivos como Kursk, donde Rusia pues ya ha desplegado más de 50,000 soldados, incluyendo 10,000 tropas norcoreanas. ¿Pero qué busca Biden con esto? Bueno, pues según reportes, busca enviar un mensaje tanto a Rusia como a Corea del Norte. Pero pues vamos siendo claros. Este tipo de mensajes, por así llamarlos, no se reciben como telegramas, sino con represalias que pueden escalar el conflicto a niveles que nadie de nosotros quiere ver. Lo que está pasando aquí, pues es un cambio muy radical en la política de Estados Unidos. Durante años, Washington pues había restringido a Ucrania de usar armas de fabricación estadounidense en suelo ruso para así evitar precisamente ese tipo de escaladas. Pero ahora, a 2 meses o poquito menos de dejar la Casa Blanca, pues Biden parece estar dispuesto a tirar toda esa cautela por la ventana. Y no es por ayudar a Ucrania, no nos engañemos con eso. Esto es más bien un movimiento político, es un intento sumamente desesperado de dejar una huella antes de que Trump tome el poder con su promesa de reducir el apoyo a Ucrania. Es como si Biden estuviera tratando algo así como de ahí te dejo este problemón y a ver tú cómo lo resuelves. Lo grave aquí, amigos, es que esta decisión pues no va a cambiar para nada el curso de la guerra. Y ni siquiera, los propios oficiales estadounidenses lo creen. Ucrania está agotada, está estirada al límite en múltiples frentes y no tiene la capacidad logística para sostener este tipo de ofensivas por mucho tiempo. Entonces, ¿qué está buscando realmente Biden? ¿Provocar una reacción exagerada de Rusia? ¿Obligar a Putin a responder de forma tan agresiva que justifique más intervención occidental? Porque si es esto lo que está haciendo, es jugar un juego muy, muy peligroso que podría salirle muy mal. Rusia ya dejó claro que no va a tolerar este tipo de ataques y Putin no es de los que se quedan con los brazos cruzados. Y si Ucrania empieza a golpear objetivos estratégicos dentro de su territorio, pues podemos esperar una respuesta sumamente contundente. Aquí no estamos hablando de un cruce de palabras,
sino de una escalada militar que podría desbordar las fronteras de Ucrania. Y esto es muy peligroso. Biden no solo está empujando a Ucrania al abismo, sino que está arrastrando a todo Occidente con él. Y como si esto no fuera suficiente, pues también está metiendo a Corea del Norte en esta ecuación. Según reportes, las tropas norcoreanas están luchando junto a las fuerzas rusas en Kursk y los ATACMS están diseñados para atacar sus posiciones. ¿De verdad creen que Kim Jong-un va a retroceder? Este hombre, si algo lo caracteriza, no es precisamente que sea una persona muy prudente. Y darle una razón para redoblar su apoyo a Rusia es como mínimo pues una muy mala idea. Corea del Norte ya ha demostrado que no tiene problema en desafiar a Occidente. Y este movimiento de Biden pues podría fortalecer aún más la alianza entre Moscú y Pyongyang. Ahora, algunos dirán que esto es un acto de valentía y un intento de enviar un mensaje a Rusia y sus aliados. Pero ¿qué pasa cuando este mensaje no se recibe como esperan? Porque la realidad es que cada escalada de este tipo solo sirve para consolidar a Rusia y a su postura. Rusia no va a ceder territorio, y mucho menos ahora que tiene el apoyo de países como Corea del Norte y en menor medida o menos pública, China. Lo que Biden está haciendo no es presionar a Rusia, es darle más razones para endurecer su posición. Y aquí viene la pregunta que nadie en Washington parece querer responder. ¿Qué pasa si Rusia responde atacando bases estadounidenses en Europa? Porque no olvidemos que Estados Unidos tiene tropas y activos estratégicos en varios países europeos que están directamente al alcance de las represalias rusas. Ya se habla de posibles sabotajes, de ataques cibernéticos o incluso ofensivas directas contra instalaciones militares. Y esto no lo digo yo, lo dicen los propios informes de inteligencia estadounidenses. Pero parece que Biden está más interesado en dejar a un lado y en dejar, según él, su legado de apoyo inquebrantable a Ucrania que en pensar en las consecuencias a largo plazo que esto puede tener para su propio país. Por otro lado, pues la situación dentro de Ucrania es cada vez más crítica. Las fuerzas de Zelensky están luchando en múltiples frentes, desde Kharkiv hasta Kursk, y los reportes indican que están al borde del colapso logístico. Introducir misiles de largo alcance en esta ecuación no va a solucionar sus problemas. De hecho, podría empeorarlos al provocar una ofensiva rusa aún más agresiva. Porque vamos siendo honestos, ¿de verdad creen que esos ataques MS van a hacer que Rusia se detenga? Lo más probable es que veamos un aumento en los ataques rusos, no solo contra Ucrania, sino posiblemente contra los países que apoyan este tipo de decisiones. Y mientras tanto, pues el pueblo ucraniano sigue pagando las consecuencias. Cada día que pasa, Ucrania pierde más terreno, más vidas de gente inocente y más infraestructura. Y aunque Zelensky y sus aliados occidentales siguen hablando de la victoria, la realidad en el terreno es muy diferente. Ucrania no está ganando esta guerra y decisiones como esta solo sirven para prolongar el sufrimiento. Lo que Biden acaba de hacer, amigos, es de verdad una maniobra desesperada que no beneficia a nadie, excepto quizás a él mismo, al permitirle salir de la Casa Blanca con la imagen de alguien que hizo todo lo posible por Ucrania. Pero la verdad es que esta decisión podría ser el último clavo en el ataúd de un conflicto que ya ha cobrado demasiadas vidas. Y lo peor de todo es que ni siquiera tiene sentido estratégico. Los ATACMS no van a cambiar el curso de la guerra, pero sí van a escalar las tensiones a nivel que podría salirse de control en cualquier momento. Pero pues ahora el tío Biden está más preocupado en otras cosas. Intenta como que limpiar un poco su imagen de algo que ya no es rescatable. Pues mira, Alba, eso no es nada más. Ahora estamos viendo un anuncio impactante que, claro, además le quiere minar el camino a Trump para que este conflicto en Ucrania no se acabe. La misión de Biden es que la industria armamentista gane la mayor cantidad de recursos posibles a costa de los propios ucranianos. ¿Cómo va a reaccionar Rusia
porque ya había una advertencia de esto. Miren, déjenme les muestro algunas de las versiones que están circulando en estos momentos en redes sociales acerca de que pues Rusia ha advertido a Estados Unidos que la decisión de Biden de autorizar a Ucrania a bombardear Rusia pues podría ser el inicio de una tercera guerra mundial. ¿Qué dice Putin sobre esto? Bueno, yo creo que es un buen momento para recordar qué había dicho sobre el hipotético escenario que muchos pensaban que era lejano de que Biden autorizara bombardear territorio ruso con armas estadounidenses. Vean esta declaración que hoy hay que rescatar de lo que el mismo Putin había advertido que iba a pasar, y esto ya pasó. El ejército ucraniano no es capaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental. No puede hacerlo. Solo es posible con el uso de inteligencia satelital, de la que Ucrania no dispone. Se trata de datos procedentes únicamente de satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos, satélites de la OTAN. Eso es lo primero. Segundo, un hecho muy importante, quizá clave, es que estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN. El personal militar ucraniano no puede hacerlo. Así que no se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con esas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN participan directamente en un conflicto militar o no. Si se toma esa decisión, significará la implicación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos, los países europeos en la guerra de Ucrania. Sería su participación directa y esto, por supuesto, cambiaría la esencia misma, la naturaleza misma del conflicto. Significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están en guerra con Rusia. En ese caso, significaría un cambio en la naturaleza misma de este conflicto. Tomaremos las decisiones adecuadas en función de las amenazas a las que nos enfrentemos. Pues ya pasó, ¿eh? Vean ustedes la gravedad de esto. Parece que Biden está en la onda de, pues de la Casa Blanca ya me voy y ya tengo mis 80 años bien vividos. Entonces, ¿tiene más? Pues, bueno, el problema es lo que están haciendo. Exacto. Amigos, es una locura. Esto es una completa locura. ¿Cómo están reaccionando los medios rusos en este momento? Es muy importante leerlos ahora. ¿Saben por qué? Ya leímos al Wall Street Journal, ya leímos al New York Times, pero también hay que ver cómo reaccionan los medios rusos porque esa, amigos, es la clave para saber o la pista de alguna manera para entender cómo se está leyendo esto, pues de alguna manera desde Rusia y cuáles son las reacciones que podríamos anticipar. Miren, el proscrito medio por las plataformas, ya saben, RT está reportando en estos momentos: Ucrania lanzará ataques con misiles Ataque MS contra territorio ruso en los próximos días. Esto, por cierto, es ya una confirmación que el mismo Reuters está sacando y que vale la pena también analizar aquí. Es más, déjenme ponerles la nota. Está saliendo en estos momentos, entonces creo que sí vale la pena que podamos analizarla, porque aquí puede venir una clave de cuáles van a ser las reacciones. Recuerden que evidentemente hay una cercanía del medio RT con los sistemas gubernamentales rusos y entonces esto nos puede dar una pista de cómo se está leyendo esto en suelo ruso. Dice la nota: Ucrania planea atacar el territorio ruso con misiles de largo alcance de fabricación estadounidense Ataque MS en los próximos días, tras obtener el permiso del presidente de Estados Unidos Joe Biden, informa Reuters citando fuentes. Según una fuente, la fuerza ucraniana planea llevar a cabo sus primeros ataques de largo alcance contra Rusia en los próximos días. Sin embargo, debido a preocupaciones de seguridad operativa, no se detalló qué tipo de objetivo sería atacado ni se nombró la fecha del ataque. Las fuentes comunicaron que probablemente los primeros ataques contra el territorio ruso se realizarán con misiles Ataque MS que tienen un alcance de más de 306 kilómetros. Mientras tanto, la Casa Blanca declinó hacer comentarios al respecto. Este domingo, el New York Times comentó, citando a personas familiarizadas con el asunto, que Biden por primera vez ha dado autorización a Ucrania para atacar al interior del suelo ruso con misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos. Las fuentes
contaron que la primera agresión probablemente se llevará a cabo contra las tropas rusas y norcoreanas en defensa de las fuerzas ucranianas en la región de Kursk, en el oeste de Rusia. De acuerdo con un medio, la decisión supone un cambio importante en la política estadounidense. ¿Por qué en Kursk están señalando, amigos? Porque cada vez se confirma más la teoría de que los soldados que están atrapados en Kursk son realmente soldados de países miembros de la OTAN. Muy probablemente son soldados estadounidenses, no ucranianos. Y entonces ahí hay un pelotón muy grande de soldados extranjeros que están hoy cercados, totalmente rodeados y a nada de ser acribillados porque ya se quedaron encerrados y están buscando una manera de sacarlos desesperada. Y bueno, pues esta me parece, Alba, que no es... la manera es algo que Biden no conoce y se llamaba diplomacia, negociación, no esta. Así es. Dice nuestro amigo Carlos Enrique Moreno Fernández, ya nadie le tiene miedo a nadie. Ahora no hay enemigo chico desde que aparecieron los misiles de largo alcance. Yo creo que desde que se empezaron a utilizar las sanciones como un arma, entonces las naciones sancionadas, por supuesto, empezaron a crear sus redes de apoyo, sus uniones con otras naciones que también estaban en la misma situación. Y entonces ellos empezaron a hacer sus bloques y empezaron a ser muy amigos. ¿Qué hizo Biden? Desde que Biden llegó a la Casa Blanca, y bueno, muchos dicen, es que no es Biden, Biden está en pañales. Pero él, digamos que es su administración, él es la fachada. Y legalmente él es el que está al frente de todo, por eso se tiene que decir así. Porque tras bambalinas realmente no sabemos. Tenemos muchas ideas de quiénes pueden mover los hilos, pero no sabemos a ciencia cierta. Pero la fachada es Biden. Entonces, desde que llegó Biden, ha unido a todos esos ejes, que él los llamaba el eje del mal y todos, los ha unido. Y ha hecho un gran trabajo, uniendo a todos los enemigos que había hecho las sanciones durante mucho tiempo, los ha unido. En 4 años hizo un trabajo maravilloso. Ningún presidente de los Estados Unidos, y lo digo maravilloso con sarcasmo para que no empiecen en el chat, ningún presidente de los Estados Unidos había logrado hacer lo que Biden logró en 4 años. Y fue unir a todos los enemigos de Estados Unidos y hoy estamos viendo los resultados. Pero en su contra. Exacto, en su contra. Entonces vemos que llegaron confiados la OTAN, que son 32 países, llegan a Ucrania y dicen vamos contra Rusia únicamente. De nuevo subestimaron al enemigo. Luego vimos cómo a los utolingos también los subestimaron. Y en este momento, como dice nuestro amigo, no hay enemigo pequeño, porque fueron tan apaleados tanto tiempo por las sanciones y por toda la política de distintas administraciones de Estados Unidos, que aprendieron a preparar su propio armamento, que aprendieron a crear nuevas relaciones comerciales, a crear nuevas relaciones geopolíticas. Y hoy lo que estamos viendo, pues fue un descubrimiento para el mundo porque nadie sabía que tenían estas capacidades. Hasta antes de que iniciara la guerra, nadie ponía en duda el poderío de la OTAN. Sabíamos su poder destructivo a lo largo del mundo. Llevan 75 años. Nadie les había hecho un contrapeso. Hoy estamos viendo una guerra de desgaste en donde muchísimos empresarios en Alemania pensaron que esa guerra no iba a tardar más de 6 meses porque la OTAN era muy eficaz. ¿Y qué vemos? Que van para 3 años. 3 años de destrucción, 3 años en donde se han hinchado los bolsillos de la industria armamentista. Entonces, eso es lo que estamos viendo, una guerra de desgaste para las economías mundiales, pero una guerra de enriquecimiento para las economías de guerra, para las economías donde se producen armas, el petróleo, el gas se ha elevado muchísimo el precio. Entonces, esos son los que le siguen metiendo dinero a la administración de Biden para que siga encendiendo mecheros antes de que se vaya. No está tratando de limpiar su imagen, está tratando de llevarse todo lo que pueda, un botín más grande de guerra que ya ni lo necesita él, pero para sus tataranietos. No, y no le sube el agua al tinaco al señor, no. Ya nos queda clarísimo, porque miren, por primera vez en mucho tiempo, bueno, por primera vez en 4 años, mejor dicho, como bien dijo Alba, durante la administración Trump anterior, una sola guerra no se desató en el mundo. El señor tenía comentarios bastante racistas, desatinados, de proteccionismo, pero eso sí, fue un pacifista. A la mala o a la buena, pero no se desató un solo conflicto bélico en el mundo por causa de este señor. Ahora, la prueba.
Hoy Biden está disque autorizando estos misiles por la entrada de Corea del Norte y Rusia. ¿Qué pasó con Trump? Kim Jong-un era un aliado de los Estados Unidos. Por lo menos ya estaban platicando. Vean cómo cambian las cosas. Cómo aquí el problema, la tuerca barrida, es Biden. Biden, porque hasta cuando Trump se fue de la Casa Blanca tenía excelente comunicación con Kim Jong-un. Era más probable que Kim Jong-un fuera aliado de los Estados Unidos que del propio Rusia en ese momento cuando se les veía muy cercano. Llega Biden y se pelea con todos. Se pelea con Arabia Saudita, se pelea con Kim Jong-un, se pelea con China, se pelea con Rusia, por supuesto, con todo mundo. Y a todos se los empieza, como dice Alba, a echar en su contra. Y hoy no hay una sola persona que salga a decir esto va a ayudar a la paz en Ucrania. Es una bendición lo que ha hecho Biden porque esto va a facilitar encontrar vías diplomáticas para pacificar. Hoy de lo que se habla es de una escalada, de la posibilidad de una guerra mundial desde hace 3 o 4 horas que autorizó esto Biden. Nadie defiende esto como una vía inteligente o un camino hacia la paz. Es un camino al desastre. Y aquí nos queda claro que lo que está haciendo el señor Biden es minarle el paso a Trump para evitar a toda costa que pueda lucirse con la paz una vez que llegue, la paz que él prometió que va a poner en Ucrania en el conflicto con Rusia. Entonces, que vuele el mundo entero antes que se salga con la suya Trump. Claro. Voy a hacer una aclaración aquí. Dice nuestro amigo Luis Guitron. Alba y Víctor, entiendo la inclinación a Rusia. Estoy casi seguro que su fuente, es decir, su corresponsal, ha de ser ruso. Esto es una observación. Estoy casi seguro. Pues mira, esto es una observación. Aquí está tu fuente rusa. Es como cuando la vecina chismosa de la cuadra dice, es que estoy casi segura que andan mal los pasos, pero no ve que te levantas a las 5 de la mañana y que llegas a las 10 de la noche a tu casa y que le ahorras y que le trabajas bien fuerte. Así nacen los chismes, pero bueno. Nuestras fuentes no son rusas. Puedes ver, The New York Times no es ruso. The Washington Post no es ruso. Entonces, nuestras fuentes no son rusas. No tenemos corresponsales de guerra. La monetización de YouTube no da para tanto, amigo. No somos latinos que pueden tener corresponsales. Nosotros no nos da para tanto. No nos da dinero la Bastida. No nos da dinero mexicanos contra la corrupción. Entonces, no podemos darnos el lujo de tener corresponsales. Tenemos un acuerdo con AFP. Que, por cierto, AFP tampoco es un medio prorruso. Es AFP porque es prensa asociada francesa. Exacto. Entonces, ninguno de la información que nosotros tenemos es rusa. Y tenemos este convenio con ellos porque a ellos sí les da tener corresponsales de guerra, tener corresponsales en Ucrania, tener coberturas en varias partes del mundo. En Palestina, en Irán, en Siria, en cualquier parte del mundo donde esté pasando un conflicto y tenemos las imágenes del momento, podemos tener acceso a entrevistas y todo lo demás. La interpretación que se da de cada entrevista y hecho, esa depende estrictamente de nosotros y no compartimos siempre la de ellos. Entonces, no. Si quisieras que nuestra fuente fuera CNN, pues entonces estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Bueno, la pregunta del día. ¿Biden está escalando la guerra en Ucrania o solo está defendiendo Occidente? ¿Cómo leen ustedes esta escalada? Bueno, o defensa. Las opciones son escalando y provocando, defendiendo la democracia y los valores occidentales, o solo intereses de Estados Unidos. Evidentemente que el 83% cree que está escalando y provocando esto, minándole el camino a Trump para que no pueda haber una paz en Ucrania ni en el mundo. El 13% cree que pues son solo intereses de Estados Unidos y el 4% cree que está defendiendo la democracia. Pues ahí las cosas, Alba. Así la escalada que estamos viendo en este momento, que está llegando a niveles pues que lamentablemente, amigos, no se habían visto, así que vamos a estar muy atentos de cómo se desarrolla, cuáles son las reacciones del lado ruso, porque seguro no van a tardar en salir y nos vamos a enterar. Urge que ya se vaya el señor Biden de la Casa Blanca y que llegue Trump y que el mundo esté completo para cuando eso pase, porque de verdad, esto ya se veía venir, ¿eh? Sí. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.